Buen día para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast Conexiones con Aquelarre. Para nuestro programa de hoy tenemos al profesor Daniel Mayorga, egresado de la Universidad del Tolima, licenciado en Literatura y Lengua Castellana. Profesor Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días a todos, muy bien, muchísimas gracias. Aquí dispuesto para todos ustedes para colaborar con este podcast. Bueno, profe, como primera pregunta quisiéramos saber, ¿qué le inspiró a ser profesor? Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos reflexionado acerca de las habilidades que tenemos como seres humanos. Entonces, empezamos a buscar dentro de nosotros mismos qué fortalezas tenemos para empezar a ponerlas a trabajar y ponerlas en obra, sacar el provecho. Creo que empecé a ver dentro de mí que tenía las habilidades de oralidad y las habilidades de enseñar ciertas cosas a las demás personas. Además que esta labor docente nos lleva a construir sociedad, a construirnos como a nosotros mismos y a construir, ayudar a otras personas a construirse a sí mismas. Entonces esto es inspirador, esto es algo muy bonito que nos puede llevar a fortalecer nuestras propias habilidades y las de los demás. Además que desde la literatura podemos ver que la expresión de una cultura es la que nos lleva a entendernos como sociedad, entendernos a nosotros mismos y también proponer. Desde la literatura podemos proponer, además de visibilizarnos como sociedad, visibilizar nuestras problemáticas, podemos proponer por medio de la literatura. La lectura de la literatura es básicamente reflexionar nuestra vida misma dentro de la sociedad y qué estamos haciendo para poder transformarla y para poder transformar nuestra propia realidad. Bueno, profesor, y bueno, en sí ya podríamos decir que contestó bastante a mi siguiente pregunta, que es ¿por qué de literatura? Bueno, la literatura siempre me ha parecido una expresión de la humanidad, de la vida misma, una expresión cultural que, bueno, además de expresar, construye también. Entonces, por medio de la literatura se puede construir sociedad, nos podemos construir a nosotros mismos. Entonces, pues por ese lado, y además de las aptitudes que uno pueda tener de expresiones de su misma expresión artística, entonces me interesó por ese lado también muchísimo la literatura. Profe, y cuéntenos, ¿qué obras literarias le han acompañado a lo largo de su vida? Bueno, en un principio pues podemos hablar de literatura o obras literarias. Sí, uno siempre ha tenido un acercamiento a la literatura desde el colegio, desde el área escolar, pero digamos que esas obras no tuvieron mucho impacto en mí, básicamente porque era literatura impuesta. Muchas veces no se busca literatura que sea muy acorde a los estudiantes. Entonces pues muchos de mi época tuvimos que enfrentarnos a literatura que en muchos casos no entendíamos muy bien, entonces no podíamos estar muy interesados en ella. Entonces digamos que el acercamiento a la literatura se da ya mucho después, un interés después de estar en el colegio, ya uno se interesa por otro tipo de obras que me hayan impactado muchísimo. Una obra que me impactó bastante fue Espaguetis para el Lobo, que eso es literatura juvenil del autor Fernando Ayala Poveda, que me llevó, además de reflexionar la realidad nacional, la historia de la realidad nacional, me llevó a descubrir la literatura como entretenimiento, como análisis, como redescubrir
la realidad nacional y llegar a la, ¿cómo se dice? Al pensamiento crítico. Entonces, digamos que por ese lado me impactó, y de pronto no es que me haya acompañado por toda mi vida, sino que la descubrí ya muy adulto. Entonces ahí fue como el impacto que pude tener por medio de la literatura.